Buenas noches, mi nombre es José Luis Calderón Olaya, estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, del curso Desarrollo Social Contemporáneo. El tema a tratar en este video son las visiones del desarrollo en el capitalismo. Entonces podemos decir que el capitalismo tuvo sus inicios primeramente en el siglo XVI, donde era época del descubrimiento, y en el año 1533 las monarquías de España y Portugal hicieron un acuerdo para la construcción de periferias. Ellos llamaban periferias a todos los países que aún no habían sido conquistados y que eran ricos en todos los recursos que ellos necesitaban. Entonces el plan de ellos era conquistar todos los países africanos o suramericanos para poder extraer todos sus recursos y utilizarlos de esclavo y explotar todos los recursos que tuvieran ellos. Bueno, como vemos, esto es un gran hito que podemos ir mencionando, ya que esto divide al mundo en dos partes, por decirlo. Empezaron a haber países desarrollados y países subdesarrollados. Los países desarrollados son aquellos que podían traer los recursos de todos los otros países y transformarlos y venderlos a muy buen precio. Los países subdesarrollados son aquellos que tenían demasiados recursos, muchas riquezas en todos sus territorios, pero no tenían, digamos, la suficiente tecnología o infraestructura para transformar aquellos recursos. Entonces tenían que soportar todo lo que dijeran los países desarrollados para tener un producto final. Esto llevó a una división del trabajo, lo podemos decir, ya que los países desarrollados transformaban los recursos y los países subdesarrollados explotaban de todos sus territorios los recursos necesarios para producir un producto final. Entonces desde aquí ya se empezaron a entender como una modernización del mundo. Todos los países desarrollados creían que eran superiores a los demás países, entonces empezaron a cambiar su forma de vestir, sus creencias y todo, siempre creyéndose superiores a los países subdesarrollados. Bueno, explicando una vez esto, también podemos traer o citar un autor, historiador, que en 1996 dice que este proceso de colonia o de conquista era una necesidad para que el capitalismo creciera. Entonces luego de esto se empezaron a ver ya imperios, una unión ya de todos los países con tal de seguir conquistando más territorios. Luego de esto se empezó a vivir ya un auge entre todos los países subdesarrollados o todas las poblaciones que estaban siendo explotadas, pues sus condiciones no eran dignas y muchas de las cosas que ellos hacían pues no eran bien pagas, y tras de eso todos los productos terminados tenían que comprarlos al muy producto. Entonces otro hito que también podemos nombrar es la revolución industrial, donde todos los países tratan de buscar la forma de ya no solo exportar los productos, sino empezar a producirlos, a transformarlos y a buscar unas mejores condiciones para todos los trabajadores, y así mejorar ya no solo los demás países, sino empezar a hacer un desarrollo económico y social también en sus territorios. Bueno, entonces una vez hablamos de imperios, luego de la Primera Guerra Mundial, que fue como una pelea de los países por muchos territorios ricos en recursos muy importantes, se firmó el Tratado de Versalles, el cual decía que los países o los imperios que estaban hasta el momento podían acompañar a los demás países para que ellos tuvieran como un apoyo, una ayuda, hasta que ellos pudieran desarrollarse. Entonces podemos ir diciendo que el desarrollo de las sociedades y esto debe ir planificado por muchas acciones políticas. Vemos que los países que ahora llamamos desarrollados fueron porque tuvieron una planificación de ser eso, de crecer en su economía y en su sociedad, y hoy son lo que actualmente conocemos. Los países tercermundistas o subdesarrollados, como son llamados, desde un inicio no tuvieron una planificación a ser un país desarrollado, simplemente se dedicaban a explotarlo. Por lo tanto vemos tantas problemáticas y tantas dificultades para sostenernos en estos países que aún no logran una economía estable para todos los que vivimos en ellas. Entonces podemos rescatar una parte de la lectura que decía que
El desarrollo económico y social no simplemente era algo natural, como el crecimiento, sino que debería ser acompañado por algunos otros factores para que influyera bien en toda la sociedad y en las naciones. Otro hito muy importante que también podemos destacar luego de la Primera Guerra Mundial es la Segunda Guerra Mundial. Entonces luego de la Segunda Guerra Mundial las grandes potencias europeas perdieron como ese auge. Entonces ya lo que era Alemania, países fuertes o potencias que se dedicaban, perdieron ese poder de estar creyendo menores a muchos países. Y luego de esto empezó lo que pues podemos decir como una guerra fría. Entonces, viendo todos los hitos anteriores han sido marcados por mucha guerra, por mucha sangre, pero a pesar de esto ha llevado a un desarrollo. Lamentablemente, en todo lo que en los hitos que hemos tratado, han existido guerras, problemas y discusiones entre muchos países, líderes, reyes que han traído muchas muertes. Pero con el tiempo esto ha traído un buen desarrollo. Entonces, para lo que ya podemos llamar lo que es la Guerra Fría, ya no es tanto como una guerra por pelear por territorios, sino como una guerra invisible, algo donde no hubieran muertes, no hubieran peleas, sino que era como las grandes potencias podían llegar a todos los territorios sin necesidad de explotarlos drásticamente, sino brindarles un apoyo y tenerlos de aliados. Entonces las grandes potencias de eso fue Estados Unidos y la Rusia o la Unión Soviética. Y otro hito que podemos decir es que en 1960 se creó la teoría del despegue, una teoría que decía que todos los países subdesarrollados podían alcanzar su desarrollo con el tiempo, que eran sociedades tradicionales que aún no eran capaces de transformar todos sus recursos, de subsistir solos, sino que necesitaban de una ayuda, que siempre debían ser acompañados hasta que estos lograran ser desarrollados, pero sin necesidad de que los fueran explotados. Bueno, estos son como los hitos más relevantes que podemos ver en lo que fue el desarrollo del capitalismo hasta lo que actualmente conocemos. Vemos que antes había como un dominio, una jerarquía demasiado radical del poder, pero con el tiempo estamos como actualmente podemos ver una economía mundial donde ya no todo es como tan radical o el poder para uno solo, sino que los países se ayudan entre ellos para lograr un beneficio para todos los países. Entonces podemos ver que un país como Colombia aún nos falta mucho para crecer, pero todo es un proceso, según la teoría del despegue. Entonces, con el tiempo se espera que las economías sigan así y ya que no hay tanto abuso del poder, entonces se espera que con el tiempo se logre un gran desarrollo en todos los países que en tiempos pasados y eso fueron abusados por todos los hitos mencionados. Entonces el capitalismo como tal ya ha buscado que todos los países logren tener un poder entre todos, entre toda la economía global, por decirlo. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido todo ya de las visiones del desarrollo en el capitalismo. Muchas gracias por su atención.